Bueno, brevemente, en el tiempo que nos toca, voy a hacer una breve exposición de la investigación, de qué implica la investigación en general y tecnológica en particular para este tipo de delitos. Y bueno, ya que el doctor Salt, que no lo veo, el doctor Salt, que se especializa en estos sustos jurídicos, siempre hace alguna de estas así prevenciones, voy a tomarme un tiempo también para contestarle desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, bueno. Esta función, ¿no? Esta función que tengo ya hace un tiempo, director de la Policía Judicial, me ha puesto en un lugar, yo funcionario judicial, meritorio a los 18 años y funcionario judicial de toda la vida, me ha puesto en algún lugar donde de alguna manera vi la conjunción de dos mundos, que no tendrían que ser dos mundos, porque son dos mundos, que es el de la investigación y el judicial, digamos, ¿no? Y esta convivencia en este lugar con gente, la policía judicial es integrada por funcionarios judiciales y también por gente que viene de fuerzas de seguridad, criminalistas, psicólogos, es decir, con esta multidisciplinariedad, difícil la palabra, que implica, me ha hecho un poco reflexionar cómo es nuestra investigación, desde el punto de vista de nosotros, funcionarios judiciales, cómo la vemos y cuáles son los problemas y los desfasajes que hay con esta cuestión, ¿no? Esta idea y estas tres preguntas básicas de quién dirige la investigación, cuáles son sus normas y cuál es su objetivo. Nosotros, funcionarios judiciales, abogados, respondemos muy rápidamente, la dirige el fiscal o el juez, depende del orden procesal, las normas son el código procesal y el objetivo es llegar a la condena, llegar a la sentencia, etc. Pero si uno analiza cómo son las prácticas de las investigaciones, esto no es así o no es tan monolíticamente así, sino que hay como una suerte de dos maneras de ver la investigación, dos tipos de investigación distintos, digamos, que tiene que ver con las prácticas en las que estamos insertos, prácticas que tendremos que rever para pensar en una investigación realmente eficiente. Si pudiéramos así como categorizar estos dos tipos de investigaciones, una serían las investigaciones que podríamos llamar así, independientes, que el fiscal después aprueba, o el fiscal o el juez, llegado el caso. Esto es el paradigma, es el sumario policial, ¿no? Que la policía hace lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, y después nos eleva, y esta es la frase, nos eleva el sumario policial al órgano judicial, al fiscal, pongamos al fiscal como paradigma, para que nosotros continuemos con ella, así entre muchas comillas, digamos. El paradigma de esto podría ser que un robo con armas, donde la policía interviene, cuestión del hecho, el auto, etcétera, etcétera, y consigue las pruebas y nos eleva. La segunda es al revés, una investigación a cargo del fiscal, donde el investigador no tiene una actitud activa, sino que tiene una actitud a requerimiento del fiscal, ¿no? A requerimiento del fiscal. Paradigmáticamente también podríamos poner, qué sé yo, las estafas. Nos llega por denuncia en la Cámara o en donde sea que se asignen las denuncias y nosotros recibimos esa denuncia y comenzamos a investigar. Estas son las que nos gustan más, ¿no? Porque son las que tenemos nosotros, está ahí. Y a partir de ella nosotros empezamos a disparar un montón de medidas, a distintos órganos de investigación, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Es un problema de visiones, digamos. ¿Qué ocurre? Nosotros pedimos, pongámonos en nuestro caso, funcionarios judiciales, pedimos una serie de medidas en una causa de estafa y vamos pidiendo cosas concretas a personas concretas. Personas concretas que son fuerzas de seguridad, peritos, etcétera, etcétera, que no tienen mucha idea de para qué le pido yo las cosas. Es decir, yo pido constatar un domicilio, a la comisaría de la zona que sea, a la unidad regional eso va a entrar en una pila así gigantesca de contrataciones de domicilio donde va a estar la búsqueda de un imputado, la búsqueda de un testigo, ver el arraigo de una persona, es decir, un montón de medidas que para el policía son constatar un domicilio. No tienen demasiado interés y las va a hacer a medida de ese interés de él. Es decir, nosotros quizás estamos pidiendo una medida fundamental de prueba y el policía no está contextualizado de cuál es la importancia de lo que está haciendo. Es decir, no está involucrado en la investigación, ¿no? Y al revés, visto desde el punto de vista del sumario policial, ocurre más o menos lo mismo. La policía investiga algún hecho, obtiene una detención, un allanamiento, lo que sea, y después eleva el sumario completo al fiscal. Y el fiscal es una persona que está sentada y hace un análisis de lo que llega, ¿no? Entonces esto genera como un paradigma de miradas contrarias, ¿no?
En esta investigación judicial, digamos, investigación judicial o la perspectiva judicial de la investigación, por decirlo de alguna manera, primero las nulidades son una cosa ex post, es decir, ya cuando la cosa es irremediable, cuando no hay solución, decidimos si esto es nulo, si no esto es nulo, si hubo 3 testigos, 2, 1, si el acta, si la firma, etcétera, etcétera. Es decir, cuando la única solución posible para eso es anularlo, se acabó. Esa investigación está terminada. Después de esta perspectiva que decía de este divorcio entre lo que hace el investigador y lo que hace el fiscal, ¿no? El investigador y lo que hace el fiscal, ¿no? Es decir, el investigador que actúa en el aire sin saber muy bien de qué se trata la cosa, ¿no? Y por supuesto nuestra investigación es esa que se limita al expediente. Y nosotros desde el expediente regulamos todo y vamos pidiendo estas medidas. Voy a ponerles un ejemplo concreto que tuvimos, un caso de amenazas por correo, no, por alguna red social, no recuerdo ahora en cuál, en donde se detectó que la IP era de un domicilio, que ese domicilio estaba en tal lugar y que en ese domicilio había un ciber. El damnificado, la víctima, era un personaje político, ¿no? Un político. Razonablemente el fiscal le pidió a la policía que investigue, ¿no?, a esas personas, ese lugar, quiénes eran, dónde estaban, qué vinculaciones tenían, etcétera, etcétera, y la policía trajo una investigación muy bien hecha, pero que no llegaba a ninguna conclusión. Es decir, no había razones objetivas por las que esas personas hubieran amenazado de muerte a este político, ¿no? En ese lugar de la investigación, el fiscal nos pidió a nosotros, al cuerpo de investigaciones, que hagamos reveamos la investigación un poco en ese sentido que tenemos y que ya adelantaba o decía el doctor Sebasco y más temprano, crítico que tenemos de la policía, de sospecha, ¿no? Seguro que algo están ocultando, que no nos quieren decir. Nos pidió que reveamos la investigación y efectivamente hicimos esto con el caso. El fiscal nos dio el caso, un caso para él que estaba para terminarlo. Y claro, llegamos al lugar y nos encontramos con que efectivamente el local donde salía el EP era una casa de computación, efectivamente esas personas vivían ahí, pero ese local de computación tenía el Wi-Fi abierto y al lado tenía una unidad básica de una agrupación política contraria a esta persona. Es decir, ¿actuó mal el policía? No. Pero ¿qué pasó? Le pasó un elefante por enfrente y no lo vio, porque no podía verlo. Entonces, esto es como el divorcio general que hay entre las investigaciones. Si lo vemos desde el punto de vista de policial, es peor todavía. La policía considera razonablemente en esta práctica que todo termina el día que eleva el sumario. No importa para qué, ni no sé qué, asume que todo van a ser condenas y muy fuertes. Cuando quizás la teoría del fiscal es otra, ¿no? Quiere llegar a algún método abreviado, quiere declararse incompetente, está buscando alguna medida para archivar la causa, todas posibilidades perfectamente legítimas y válidas, pero claro, desde el punto de vista policial esto es un fracaso, ¿no? ¿Cuál es el éxito? El allanamiento. No importa si estuvo bien, mal hecho, qué buscaba, si encontró lo que buscaba, no. Una causa de delitos informáticos, un éxito del allanamiento. Conseguí 4 computadoras. Cualquier allanamiento en cualquier lugar va a tener 4 computadoras. Eso no es un éxito en la investigación, pero claro, desde ese punto de vista esto es así. Y por supuesto miran las nulidades desde el punto de vista del error judicial, ¿no? No son esos abogados que piensan las cosas complicadas, que siempre están buscándole detalles a las cosas y al final el ladrón sale, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos como 2 mentalidades que se chocan y al final estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Esto es el gran problema de la investigación, digamos. Y este problema se agrava en las investigaciones tecnológicas porque hay también 2 niveles de investigación, que es el nivel de la calle, de buscar físicamente, y el nivel de la investigación tecnológica digital, de nuestra vida digital. De eso voy a hablar un poco más adelante, pero ese paradigma que ya existía antes se agrava en este tipo de investigaciones. En definitiva, tenemos que pensar, esto es lo que decía la doctora Dupuy, en una investigación que tenga esta idea de círculos concéntricos, ¿no? Hay que obtener la información, asegurarla, trasladarla, todo lo que tiene que ver con cadena de custodia, valorarla, es lo que hace el fiscal, la pesa, la valora y la propone en juicio para controvertirla con la defensa. Es decir, la investigación tiene que estar pensada de esta manera y el día que yo estoy obteniendo la información, tengo que saber, el investigador tiene que saber a dónde está yendo.
No tenemos que ver esto como dos mundos distintos. No tenemos que ver un fiscal que busca declararse incompetente, porque es incompetente, como un fracaso, sino como el objetivo final de esa investigación. Entonces, si nosotros no generamos esos lugares de diálogo, es decir, no nos involucramos con el otro, con el poder judicial y el poder policial, por decirlo de alguna manera, de investigación, vamos a seguir en este lugar donde estamos ahora, donde cada uno habla su idioma y no llegamos a ninguna solución concreta. Es decir, o mejor dicho, las que llegamos son de casualidad, porque lo encontramos de casualidad, o en el caso policial, porque se tropezó con el muerto en la calle, digamos. Toda la idea de los sistemas acusatorios es un idioma que está enfocada al juicio y nos hemos volcado mucho en ese momento del juicio, pero no hemos mirado con atención ese primer momento de la investigación, es decir, donde tenemos a alguien que investiga y alguien que dirige la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir estas tres palabras. Esto es lo que implicaría una investigación completa: estrategia, táctica y técnica. Todos sabemos, y esto es cierto, que el fiscal dirige la investigación, es el director de la investigación. Generalmente nuestros códigos procesales lo dicen así. Como decía bien el doctor Sebasco, es pensar que esto quiere decir que cada fiscal investiga todos los casos por sí es una irrealidad, porque es físicamente imposible. Pero pensar que esto es una responsabilidad policial y nosotros sentados en nuestros escritorios esperamos a ver la respuesta es una realidad ineficiente. Es decir, el fiscal tiene que estar en ese primer momento generando la estrategia. Es decir, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que quiero probar? ¿Qué es lo que quiero hacer? Insisto, yo puedo ir válidamente a un archivo, a un sobreseimiento, a lo que sea. Lo que tengo es que involucrar al investigador para que actúe en consecuencia de eso. Si yo no le digo nada al investigador, yo sé que voy a archivar porque conozco y sé que esa causa solo va a archivo, una persona hace un esfuerzo enorme para un fin que no es el que esa persona esperaba, con lo cual se genera un lugar de frustración, digamos, y de desconexión. Entonces, esa estrategia es pensar ya en esa pretensión punitiva, como dice acá, en sentido amplio, y cómo se va a demostrar el hecho. Es decir, qué es lo que necesita el fiscal para demostrar el hecho y qué es lo que los investigadores pueden aportar para demostrar el hecho. Estamos muy formateados en que foto, pericia, testigo. Foto, pericia, testigo, esa es nuestro modo de ver las cosas. Y a veces, hablando, uno se da cuenta que esto es imposible. Una pericia es demasiado larga. Los testigos son poco fiables, ¿no? Es decir, cosas que tienen que ver con la realidad de la investigación, que nosotros no la valoramos porque estamos formateados en ese lugar que son las pruebas que nuestro código dice, porque básicamente ese es el problema, y ahí después veremos otras cuestiones. Pero esa es la lista de pruebas que está en nuestro código y nos movemos en ese lugar. Y después, por supuesto, los aspectos operativos que tienen que ver con la investigación concreta, en donde el fiscal es el que toma las decisiones en función de la dogmática y la jurisprudencia. Él es el que conoce la jurisprudencia, no en el sentido general, la jurisprudencia, es decir, porque si no la solución sería enseñarles derecho a los policías y con eso solucionaríamos todo, sino en el sentido real. Mire, este juez quiere estas cosas, este juez es mamanga ancha. Es decir, yo ya sé... El fiscal ya sabe modular en función del caso. Eso, el policía, por obvias razones, lo ignora. Entonces, generar esa simbiosis genera esa eficiencia, digamos, ¿no? Entonces, estrategia, táctica y técnica, ¿no? Y los aspectos bien operativos de la técnica son los que sí hace el investigador. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo se prueba tal cosa? Técnicamente, ¿qué se aplica? Es decir, eso concreto que tiene que ver con lo que se llaman los fierros, ¿no? Esta prueba sirve para esto, esta no va a servir, tenemos estos problemas. Es decir, generar esa idea de diálogo. El concepto de cuerpo de investigaciones judiciales tiene esa idea en sí, es decir, generar un cuerpo que investigue, que esté con los fiscales y tenga un diálogo fluido. Pero esto no es solo esperar que venga un cuerpo de investigaciones, aunque a pesar de la provincia está avanzando, sino que es un modo de trabajar que lo podemos generar con lo que tenemos. No hagamos la gran Argentina de esperar que alguien nos solucione las cosas para hacerlo bien, sino con esto podemos generar más mal o más bien, pero esta idea y este concepto, ¿no? Es decir, este es el desafío de una investigación inteligente y hasta ahora no he hablado de tecnología, solo he hablado de investigación, ¿no? Un producto que puede ser utilizado en juicio desde el punto 1, desde el primer momento.
generar esta superación entre las brechas, involucrar al investigador le gusta investigar. No le gusta hacer mandados, le gusta investigar. Si lo ponemos en el caso, su actitud ante el caso va a ser distinta. Esto es de una evidencia absoluta, ¿no? Entonces, integrar los objetivos procesales, hacia dónde vamos desde el primer momento, desde la recolección de la prueba. Esta prueba sirve, no es un tema de juntemos toda la prueba posible, juntemos toda la prueba que necesitamos en el tiempo que necesitamos para obtener lo que queremos obtener, ¿no? La condena o lo que sea. Es decir, modalizar los esfuerzos en función de eso. Y por supuesto tener una mentalidad abierta en la investigación e involucrar a cualquier actor estatal útil en una investigación. En pornografía infantil, por ejemplo, uno de nuestros aliados estratégicos es la asesoría tutelar, que en otros casos es nuestro contradictor. Acá ellos protegen a los niños, entonces es un actor muy potente para ayudarnos en la investigación. Pero tenemos esa cosa, claro, dependen allá de la defensoría, entonces son como defensores, pero no, y los alejamos. Y en algunos casos nos pueden ayudar mucho. Los órganos administrativos de gobierno, el poder de policía administrativo, son todos poderes que están ahí y que podemos utilizar para la investigación, ¿no? Entonces, la idea de una investigación inteligente es esto, pensarla integralmente e involucrar a todos en ella. Bueno, esto es la pregunta entonces por la investigación, y ahora vamos a ir un poco más a investigación tecnológica, que sí es la cuestión por la que nos han convocado. No quiero empezar a, comillas, vender productos maravillosos que se compran y salen varios miles de dólares, porque esos terminarían todos diciendo, uy, qué bueno tener esos programas, pero no los tengo, así que no me cambia demasiado la cosa. No caigamos en ese lugar fácil, digamos. Tenemos que romper esta idea de, este es el investigador por excelencia para nosotros, que es Sherlock Holmes, ¿no? Que es el investigador racional, está sentado en su silla con la pipa y piensa, y pensando resuelve que el asesino es el mayordomo, digamos, ¿no? Nosotros tenemos un poco esa idea, y nuestras pruebas preferidas son esas pruebas que tienen que ver con esa cosa de estar sentados, el testigo, ¿no? Creo que no hay peor prueba que el testigo, prueba más infiel que el testigo, más difícil, ¿no? Además, desde nuestro criterio, el testigo es solo el testigo que está en el expediente. Si hay otro que vio todo de punta a punta, pero no lo tengo ahí en el expediente, no es un testigo. Pero no, nosotros judiciales nos sentimos contentos porque, ¿no?, escribe en papel y firma, ¿no? Y esas cosas es como que nos dan, como que es así seguro, porque alguien firma, ¿no? Pero nada más impreciso que el ser humano, ¿no? Los peritos, la conclusión de la pericia. ¿Qué dijo en el medio? No tengo ni idea qué dijo en el medio, pero voy a ir a la conclusión y le creo como si fuera Dios. Y lo que dijo, lo dijo el perito. Claro, el problema es que vamos al juicio y la defensa trae otro perito que es otra cosa y nos deja en un lugar que no sabemos cómo salir, ¿no? Y entramos en una lucha de, bueno, a ver, ¿a qué perito le confía el juez, ¿no? Es una prueba que tiene cierta fuerza científica, pero tenemos que involucrarnos en qué es lo que está diciendo y no qué concluye el perito. Las actas, bueno, las actas son para nosotros lo más grande del mundo, porque también está escrito, está firmado, tiene sellos, tiene cosas buenísimas para nosotros los funcionarios judiciales, pero no es nada más que un reflejo de algo que ocurrió desde la perspectiva de quien lo vio, ¿no? Los careos, ¿no? Usted dijo tal cosa, el otro dijo tal otra. ¿Están de acuerdo? No estamos de acuerdo. ¿Qué prueba? ¿No? Es una prueba bárbara. Y así, ¿no? Papel, 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 papel. Y eso es lo que logramos. No investigación, sino juntar papeles. A pesar de que hablábamos de oralidad, y bueno, la oralidad sí es un problema de otro. Por suerte yo soy primera instancia y no tengo demasiado problema. Y si no, es un problema que veré allá adelante cuando me toque la desgracia de ir a juicio. Es decir, esta es como nuestra perspectiva. Ahora, una investigación en entornos digitales rompe absolutamente todo esto. El doctor Salta acá dio unos cuantos de estos sustos jurídicos respecto de la investigación en entornos digitales, algunos muy razonables, algunos intentaré, no digo controvertirlos, sino dar alguna otra perspectiva sobre el tema. No, nunca jamás lo contradecimos al doctor Salt en estos términos, porque...
Un primer dato. Nosotros, eso es un tema generacional, estamos acostumbrados a ver Internet como un instrumento. Nuestro paradigma de Internet es el correo electrónico. Pero si, especialmente si miramos a las generaciones jóvenes, los que tenemos hijos adolescentes o más, lo percibirán más, en rigor Internet es esto, es un lugar. Para un adolescente esto está claro. Siempre, hoy me olvidé de traerlo, me gusta traer una noticia de un chico adolescente que asaltó en un local de ropa y cuando estaba saliendo vio una computadora prendida y abrió su Facebook. Y así lo encontró la policía. Claro, él había llegado, estaba en su lugar, ¿no? Esa lógica de la Internet, de las redes sociales, es una lógica de lugar, digamos. Y este cambio de mentalidad es fundamental porque no estamos hablando solo de delitos informáticos, cibercrimen y todo eso, ya pensamos en hackers o pedófilos, etcétera, sino en cualquier delito cometido por cualquiera tiene su lugar en Internet. Cualquier persona que comete un delito tiene una vida digital. Y esa investigación es la fundamental. Hoy no es inconcebible pensar en una investigación sin que pase por una mirada por Internet, aunque sea la más básica, San Google. Hay otros también, pero San Google es como el obligado de nosotros. De esto no voy a hablar demasiado. Está el Salis Ezequiel, que anda por ahí. Ahí está, que de esto sabe y mucho, así que solo lo voy a nombrar. Pero básicamente una investigación en Internet junta estos tres aspectos. Es decir, el contenido ESP, que sería, o resumiéndolo, es el contenido de las redes sociales o de los prestadores de contenidos en Internet, toda esa información. La idea del exhorto es una idea absolutamente perimida y en esto, diciendo con Marcos en que esto es inviable en juicio oral. Esto, en una mentalidad de un acusatorio puro, es pesable en juicio oral. El juez valorará si le da la credibilidad o no se la da. Y si no le da la credibilidad, yo puedo después reasegurar esta con el método del exhorto, etc. Pero no pensemos en esa colaboración internacional, porque es una colaboración que conspira contra la investigación tecnológica y contra los tiempos que tenemos nosotros procesales ahora. Es decir, si pensamos en la prueba en función de credibilidad en juicio y no en función de validez formal, pensar en la información que me manda Facebook, Twitter, es una información que sirve en juicio. Las ISP es, por supuesto, los que nos dan ese dato del IP, dónde salió de ese domicilio en concreto esa conexión. Como bien decía la doctora Dupuy, esto a veces no nos asegura realmente que sea la persona que vive allí quien es el culpable de pornografía infantil o lo que sea. Es decir, quedarnos con un domicilio e ir a allanar un domicilio, vayamos al paradigma de la pornografía infantil, es quedarnos con un problema que va a la pericia. Llegamos al lugar, sacamos por lo menos 4 o 5 computadoras, más tablets, más 6, 7 teléfonos, y lo que nos vamos a encontrar es con quién de todos los que estuvo acá fue el culpable. Y esto sigue siendo, el derecho penal sigue siendo un derecho penal sobre una persona y no sobre un lugar. Es decir, que ir con ese único dato al lugar de allanamiento es básicamente confiar en que después en la pericia quizás me determinen la persona que fue. Una variable que no la sabemos, no podemos conocerla, con todo además los problemas que implica hoy la pericia. Este disco que tengo acá hoy de este tamaño tiene 2 teras. Hacer un análisis de esto puede tardar varios meses, ¿no? Imagínense si yo levanto 4 o 5 computadoras más o menos iguales. Y después, y eso sí, seguramente Ezequiel va a hablar bastante, lo que hoy se llama la OSINT, es decir, Open Source Intelligence, es decir, la inteligencia de fuentes abiertas. Si Internet es un lugar, nosotros tenemos una personalidad en Internet, tenemos una vida en Internet, todos tenemos una vida en Internet, voluntaria o involuntaria, ya sea que nos perfilan, porque cuando buscamos en Google algo, después en la siguiente búsqueda, al ladito en el banner, están hablando de lo que busqué antes, es decir, tenemos un perfil en Internet y ese perfil tiene conexión con la vida real. Entonces, esa búsqueda de fuentes abiertas, a veces, y en ese lugar estamos enfocando nosotros la investigación en el SIG,
hace incluso prescindir del dato de la IP. Yo puedo llegar a saber quién es la persona donde vive sin tener que confiar en ese factor externo que es el prestador de la ISP, que tarda lo que tarda y me aplica las reglas que quiere aplicarme. Con lo cual, este es el lugar del foco fundamental. Tenemos que pensar en una investigación tecnológica que tiene que ver con investigar en Internet. Esto no quiere decir peritos, técnicos informáticos, sino saber manejar herramientas que todos manejamos. Como bien decía el doctor Sebasco, estamos acostumbrados a manejar esto. Estamos acostumbrados a manejar y con simples procesos uno puede llegar a soluciones muy efectivas. Desde ya, esto ya hasta ahora no es ningún inconveniente, no es ningún secreto, pero desde poner el número de teléfono en el WhatsApp para verle la cara del teléfono que tengo en la investigación, hasta algunas cosas quizás muy simples, pero con algún tipo de conocimiento muy básico. Por ejemplo, muchos de acá habrán visto con alegría que cuando llegaron acá se sentaron y había un Wi-Fi abierto que se llamaba auditorio, ¿no? Entonces el iPhone de Andrea, el iPhone de Patricio, 3 Android, se conectaron muy contentos a ellos. Eso fue una operación simple que hice con este teléfono y todos se conectaron a través de mi teléfono y yo vi nada más que los nombres de los que querían ponerlos. Con hacer alguna operación más, no lo hice porque sería violentar la intimidad de ustedes, hubiera sabido cuál es su MAC address, a qué Wi-Fi se contactaron antes. Esto es una operación que hice con este teléfono en estos segundos, digamos. Y soy abogado, no tengo nada, ninguna expertise técnica más que curiosidad de investigación, digamos, ¿no? De estos tipos de técnicas hay muchos que uno puede aplicar. En definitiva, pensar en esto, en una investigación que hoy solo tiene que estar pensada en función de lo tecnológico porque ello es lo preciso. Como decía también el doctor Sebasco, ahí yo tengo precisiones y trazabilidad. Cuestiones patrimoniales, de telefonía, etcétera, son fundamentales. Y ya me corre el tiempo, así que quedo con un último tema, del tema que hablaba el doctor Salt, que me gustaría detenerme un segundo. Nosotros los abogados tenemos esta costumbre bastante conservadora de encasillar los institutos jurídicos en normas concretas y a pesar de que tenemos este principio de libertad probatoria, que tenemos todo, y confiar y buscar la ley que lo prevea. Y claro, ¿qué pasa con la intervención de datos? ¿Y es un allanamiento, como decía el doctor Marcos? No es un allanamiento porque, claro, la persona no se entera, etc. ¿Es una intervención de las comunicaciones? Y no, porque yo estoy entrando en la computadora de él, tampoco es. Es decir, no nos entra en ninguno de esos dos casilleros. Pero que algo no entre en el casillero de intervención de las comunicaciones o del allanamiento, no quiere decir que sea ilegal. Quiere decir que tenemos que conseguir, en función de este principio de libertad probatoria, la manera de resguardar garantías, pero utilizarlo. No podemos confiarnos en la actividad legislativa, en la investigación tecnológica. Mírenlo ya con la ley de delitos informáticos. Es una ley que ya está vieja, porque está pensada en función de resguardar archivos, el daño, ahí lo tenemos, ¿no? Pero informático, pero daño al fin, como el viejo daño de nuestro Código Penal, y resguardar correspondencia, que ahora se llama email, se llama comunicaciones, pero es correspondencia. Es decir, esas dos variables que ya tenemos, pero nada hay sobre porno venganza, robo de identidad, es decir, todos los problemas reales que tiene este Internet que estamos viviendo hoy, que es la Internet social. Y ni hablar de la Internet de las cosas. Ahora, cuando todo esté conectado a Internet, los enormes problemas jurídicos. Si estamos buscando que la legislación vaya legislando, valga la redundancia, todo esto, estamos en un problema, porque lo sabemos, la legislación siempre va más atrás de la realidad. Y en la cibercriminalidad, o mejor dicho, la criminalidad con aspectos en Internet va más adelante. Entonces no podemos quedarnos en ese lugar. Y muchas veces lo hacemos. Piensen, por ejemplo, en la vigilancia electrónica. No tenemos ningún problema en decirle a un policía que siga a una persona. Pero si ya nos dicen, bueno, pónganle un GPS, un dron, ya nos empezamos a poner nerviosos. Al final es lo mismo. Es más, eso es mucho más preciso, porque es un medio electrónico, tecnológico, y no un policía que percibe con las limitaciones que tienen los seres humanos y a veces con las malas intenciones. Es decir,
Lo mismo podemos pensar de esta idea de intervención de datos, allanamiento, requisa digital, es decir, pensar en función de este principio de libertad probatoria cómo innovar. Y bueno, esto sí ya es un tema, bueno, el doctor Sal también habló del agente encubierto, donde sí la afectación de garantías puede ser mucho más grande y habría que pensarlo. ¿Por qué no? Es decir, ¿cuál es la limitación para violar una garantía judicial? La autorización judicial. Desde la Constitución hasta la última ley dice eso. Entonces, lo que tenemos que obtener no son nuevas leyes, son autorizaciones judiciales. Y sí, esto implicará juicios, nulidades, ir para atrás, absoluciones, avanzar, que nos hagan retroceder, pero para eso somos fiscales, esa es nuestra idea, digamos. Nosotros propongamos medios revolucionarios, tecnológicos, y que después nos digan que no. Este es el concepto general de todo esto. Es decir, si nos quedamos en nuestras investigaciones tradicionales y a la espera de reformas legislativas, nos quedamos en la lucha contra la cibercriminalidad. Entonces, la idea de esto es mantener la cabeza abierta e innovar, ¿no? La doctora innovó cuando hizo aquella condena por grooming, y no estaba el grooming, ¿no? Y bueno, ahora me entero recién que ha tenido confirmación de casación. Es decir, esa idea de que no nos limite, desde nuestro punto de vista, si fuéramos jueces esta conversación sería distinta, pero no lo somos. De intentar innovar y a veces ganaremos y a veces perderemos, pero bueno, esto es la lógica del acusatorio y está bien que sea así, ¿no? ¿Ya está? Cumplí, estamos al horno, mil disculpas, muchas gracias.